Buenas hermanos, espero que todos estén bien. Vamos a comenzar el día de hoy con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria y loor, mi Santo Padre. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú seas preparando nuestros corazones para el mensaje que nos tengas preparado. Prepara nuestros corazones para poder adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, guiando al pastor en sus mensajes, en el mensaje tuyo, de hecho, Señor, y que seas tú hablando a través de él, mi Dios. También te pedimos, Padre, te pido especialmente por cada familia que esté aquí escuchando este mensaje, Señor. Cuida sus ingresos, padres, su familia, por lo más importante de todo, su salud, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios. Esperamos que seas tú hablando, Padre, y estamos preparados. Te damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo, mi amado Salvador. Amén. Perfecto, hermanos. Comenzamos el servicio de hoy. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo
siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Buenos días, hermanos, llegó el tiempo de los avisos para esta semana. Recordarles que tenemos nuestra campaña 1x1 de discipulado. Recuerden estar orando por aquella persona que necesita del Señor, que necesita conocer al Señor, quizás algún familiar, alguna amistad. Y también recuerden estar orando para poder estar discipulando. Es un mandato también que nos manda hacer el Señor. Tenemos nuestra campaña Descubriendo Verdades. Ya hace un tiempo estamos realizando esta campaña, la cual el Señor nos habla a través de la Escritura. Recuerden estar leyendo al menos aunque sea un capítulo diario de cualquier porción de la Biblia, y para que estemos atentos con lo que el Señor nos quiere decir y estar descubriendo estas verdades que siempre Él nos habla a través de su Escritura. También tenemos nuestros devocionales diarios. Recuerde que este es un momento en el cual estamos todos juntos leyendo la misma porción de la Biblia y estamos creciendo todos juntos como un solo cuerpo que somos. Así que recuerde estar haciendo su devocional todos los días, y en las tardes se manda un video con la explicación de este pasaje, esta porción que nosotros ya leímos anteriormente. Así que recuerde estar haciendo su devocional diario. Todos los jueves a las 20 horas tenemos nuestra reunión de oración a través de WhatsApp, un lindo tiempo en el cual estamos compartiendo también como iglesia. A pesar de que no nos podemos ver, podemos estar todos reunidos en un solo espíritu, poniendo nuestras necesidades delante del Señor. Así que recuerda estar participando todos los jueves a las 20 horas por WhatsApp, nuestra reunión de oración. También tenemos los viernes a las 20 horas por Zoom, reunión de jóvenes, un lindo tiempo en el cual estamos compartiendo la palabra del Señor, estamos glorificando su nombre. Así que invito a todos los jóvenes que puedan estar participando, que se animen, y si alguien quiere invitar a alguien o tiene la necesidad de tener quizás algún invitado, puede comunicarse con Miguel. Así que recuerde, todos los viernes a las 20 horas por Zoom, reunión de jóvenes. También recordarle a los niños y preadolescentes que todos los domingos a las 10:30 por Zoom tienen su escuela dominical. Un lindo tiempo también donde los niños siguen creciendo y los preadolescentes bajo la palabra del Señor, bajo su enseñanza. Así que animo también a los padres que puedan estar atentos todos los domingos a las 10:30 para que los niños se puedan estar conectando sin problema. Recordarle a las damas que tienen su segunda reunión el sábado 15 de mayo a las 20:30 horas por Zoom. Un lindo tiempo también para que las damas estén apartando ese tiempo desde ya para el Señor, para que puedan estar edificándose las unas a las otras. Así que recuerde, segunda reunión de damas el sábado 15 de mayo a las 20:30 horas por Zoom. Recordar que tenemos nuestras ofrendas de misericordia y tenemos diezmos. Ofrenda de misericordia a la cuenta de nuestro hermano Christopher y diezmos y otras ofrendas a la cuenta de nuestra hermana Karina. Así que ahí por WhatsApp se están enviando las cuentas. El que la necesita la puede estar pidiéndola y ahí se le va a estar enviando. Y si alguien quiere canalizar algún otro tipo de ofrenda de misericordia para que el hermano que lo necesita puede comunicarse con el pastor, con el hermano Christopher o con la hermana Karina. Recordarles también que tenemos una página web que es www.iglesialarreina.cl, donde se está subiendo contenido semana tras semana, todo lo que realizamos como iglesia. Recordarles por último y no menos importante que todos los domingos tenemos nuestra reunión de adoración al Señor a las 11:30. Lo invito, hermano, a que pueda estar conectado, que aparte ese tiempo para el Señor se agrada, que estemos unidos como un solo cuerpo y que tengamos esta comunión. Así que esos son los avisos, hermanos, para esta semana. Un abrazo, bendiciones.
pude ver. Mi corazón te adoro y alabo, esperanza de vida eres tú. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto
Hola hermanos, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a leer la palabra que está en Jeremías 17, del 5 al 14. Puede que me equivoque leyendo. ¿Ya? Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la rétama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñó la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso, desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Estamos ya en el tiempo de la palabra. Acabamos de leer Jeremías, una porción que es relativamente conocida, sobre todo algunos versículos ahí. Y el tema que vamos a ver hoy, ya vieron el título, es ¿qué somos? ¿Intelectuales o emocionales? ¿Podemos ser totalmente intelectuales y sin emociones? No, ¿verdad? ¿Y podemos ser totalmente emocionales sin pensar alguna cosa? Parece que tampoco, hay una mezcla ahí. Y vamos a conversar de eso basados en un texto en Colosenses capítulo 2, que tiene que ver con lo que vimos en Jeremías en parte, porque básicamente tenemos que determinar en nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que nos pase, cómo vamos a responder, cómo vamos a actuar, cómo vamos a elegir, en base más al intelecto, a nuestro raciocinio, o en base más a nuestras emociones, lo que salga del minuto. ¿Y qué es lo que quiere Dios de esto? Pidámosle a Dios que nos enseñe. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos que nos hables hoy, que cambies nuestros corazones, que nos hagas entender lo que quieres de nosotros, lo que tú estás haciendo de nosotros para poder honrarte y alabarte, respondiendo a tus llamados en el nombre de Jesús. Amén. Intelectuales, hay algunos que más, otros que menos, emocionales, unos más, otros menos. Vemos también, esto es propio del ser humano, no necesariamente uno tiene que ser creyente para ver si es más intelectual o emocional. Todos tenemos alguna cuota de uno y de otro. Y Jeremías va a partir hablando fuerte con una maldición. Y básicamente está diciendo, maldito aquel hombre que no confía en el Señor, que ha puesto, dice ahí, carne por su brazo, básicamente que él toma las decisiones según lo que él cree que tiene para hacerlo, en su propia fuerza. ¿Por qué? Porque se aparta de Dios. Entonces vemos que hay algo que Dios está diciendo que no le agrada en absoluto, que el hombre tome las decisiones por su cuenta sin considerarlo a Él. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a Él, porque Él está haciendo una obra por medio de nosotros y en nosotros. Y después dice, bendito el hombre que ha puesto su confianza en Jehová, el que no solo cree en Él, sino que además le cree a Él y confía plenamente en lo que Dios va a hacer en su vida. Ahora, ¿esto lo hace con el corazón? ¿Es un acto emocional o es un acto intelectual? Y básicamente lo que vemos un versículo ahí
que dice que parece que está como fuera del contexto, que dice engañoso es el corazón más que todas las cosas, sí, perverso. ¿Quién lo podrá conocer? Y cuando hablamos del corazón, pensamos más en las emociones que en el intelecto, ¿sí? Bueno, para los judíos, mayoritariamente, cuando ellos hablaban del corazón, pensaban más en el intelecto que en las emociones. Y cuando hablan de las emociones, se van a referir a las entrañas, a los intestinos, si quiere, a la guata, para resumirlo en breve. Y hacen esta diferencia. Muchas veces vamos a ver la palabra corazón, pero depende del contexto, va a estar hablando o de las emociones, entrañas, o del intelecto, de cómo pensamos las cosas. Pero va a decir ahí corazón. Y básicamente esta maldición y esta bendición es porque Dios ve que el hombre va a decidir cosas conscientemente. Por eso anuncia que el juicio es sobre el corazón, sobre lo que decide conscientemente, en sus pensamientos, en base a lo que él cree. O cree en Dios o cree en sí mismo. Y ese es el juicio que va a determinar Dios, por eso dice, engañoso es el corazón. Nosotros, ten cuidado con engañarte a ti mismo en tus propios pensamientos, creyendo que vas a poder hacer las cosas solos y dejando fuera a Dios o dejándolo en un segundo lugar, preocupado de lo que más te preocupa a ti, que no es Dios. O te va a bendecir porque lo único que te preocupa en tu vida es que Dios dirija tu vida conscientemente. Ese es el corazón que habla ahí en Jeremías. Y también hay un proverbio muy muy conocido, en Proverbios 4, que va a decir sobre todas las cosas, dice, guarda tu corazón. Y ese corazón nuevamente está hablando de tu forma de pensar las cosas, más con el intelecto que con las entrañas. Entonces, sobre toda cosa guardada, ¿qué quiere el Señor? Cuida tus pensamientos. ¿Por qué? Y dice el texto después, porque de él mana la vida, hablando del corazón, de tu forma de pensar. En el fondo, tu vida va a estar dirigida, va a estar determinada por aquellas decisiones que tú tomes conscientemente. Por lo tanto, cuida esas decisiones. Guarda tu corazón. Y vimos que la misma idea está allá en Jeremías 17:9. Hay otros pasajes, por ejemplo, Pablo va a hablar en Filipenses, en el saludo, y va a decirles, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y cuando nosotros leemos eso, os amo a todos vosotros, ¿en qué pensamos? En un corazón entregado a los hermanos en el Señor. Y eso es justamente lo que quiere decir Pablo. ¿Y cómo quiere demostrar ese corazón? Dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable, de las entrañas. Y está hablando de un afecto, de una emoción, no de un corazón, no de una cosa racional, sino que de un afecto puro, con el cual él muestra este amor por los hermanos. Y tenemos esta otra forma entonces de mirar el corazón. Lo mismo en 1 Juan capítulo 3, y vimos ya ese texto en algunos devocionales en los que hemos estado, que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el amor de Dios es un amor consciente, es un amor que está descrito en su palabra. Pero cuando habla, dice, y cierra contra él su corazón, el término que está usando Juan ahí es de sus entrañas. ¿Cómo no se puede afectar ver a un hermano en necesidad? No hay amor ahí. Eso es lo que quiere enseñar Juan. Y tenemos que entonces ver en nuestros actos y en nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo estamos pensando las cosas y qué cosa está dominando nuestra vida. No vaya a ser que cada vez que vea una situación dada, yo siempre actúe de la misma manera sin pensarlo, solamente con las emociones. Porque eso tampoco es bueno. Juan el Bautista, dijo, hablando de la venida de Jesús, que el deseo de él en su corazón era que él crezca y que yo mengüe. ¿Y qué significa esto de que yo mengüe? De que que en el fondo yo decrezca.
Y no se trata de que yo llegue al punto de desaparecer, porque Dios no quiere eso, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos estar vigentes para Él siempre y también en la iglesia, esa es la idea, por algo, pero algo de mí tiene que disminuir. ¿Qué es eso? Mis pensamientos, mi raciocinio, mis acciones, mis emociones. ¿De qué es lo que está hablando que tiene que disminuir? Y básicamente se resume todo en que lo que tiene que disminuir es el amor a mí mismo, para que lo que crezca en mí sea el amor del Señor. Entonces, pues básicamente tiene también esta idea de cuidado con las emociones, porque te van a engañar para amarte más a ti mismo siempre. Maneja tus emociones de acuerdo con lo que conoces del amor de Dios y vas a amar más a Dios que a ti mismo. No dice explícitamente eso el texto, pero sí está hablando exactamente la misma idea. Vemos, por ejemplo, en un salmo, en Salmo 73, hay pasaje conocido que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Qué declaración del salmista. Y fuera de ti, va a decir, nada deseo en la tierra. Y acá tenemos una emoción de las entrañas. Cuando yo conozco la bondad de Dios, el amor de Dios, la obra de Dios en hacer de mí algo que yo no tenía por dónde, que ni siquiera merecía, y me doy cuenta de quién es Dios, ¿a quién más tengo? Solo a Él, y no deseo nada más que Él. Y este deseo viene de adentro, ¿no? Y vemos unas emociones dirigidas por el conocimiento de quién es Dios. Y esa es la forma correcta, entonces, que Dios nos enseña a manejar nuestras emociones. Y en el versículo siguiente va a decir: mi carne y mi corazón, y está hablando de mi entendimiento, desfallecen por ver las cosas que hay en este mundo. Más la roca de mi corazón, y otra vez usa la palabra corazón, mi entendimiento, y mi porción es Dios para siempre. A Él me aferro conscientemente. Yo sé quién es Dios, yo sé lo que está haciendo, a pesar de lo que estoy viendo. Tremendo versículo. Cuando lo entendemos de esa manera, todavía decimos gracias a Dios por darnos ese entendimiento y poder vivir de esa manera. Deuteronomio, capítulo 6, también hay un pasaje muy conocido que dice: llamarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí nuevamente está la palabra corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. A eso se refiere el texto allí. No es una cosa emocional, porque esas cosas de emocionales duran lo que dura una flor. Habla de un amar eterno, de poner mi corazón en Dios eternamente. Ahora, ¿cómo puedo entonces mandar mis emociones? Que yo ame a Dios siempre, en base al conocimiento. No hay otra manera. No se puede uno no puede obligarse a amar a alguien que uno no quiere amar, o a estar contento cuando uno no está contento. No se puede obligar a eso. Y Dios nos enseña que no podemos amar a quien no conocemos. Por eso dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Y de esa manera vas a amarlo más y más. Cada vez que descubres cosas de Dios en las Escrituras, vas a amarlo muchísimo más. Y hemos conversado estas cosas con hermanos y realmente funciona. Es precioso verlo cómo funciona también en cada uno de nosotros. Necesitas entonces conocer la verdad de Dios. Y el salmista en el Salmo 119 va a decir: con todo mi corazón te he buscado. Y nuevamente está hablando del entendimiento que yo tengo de Dios. Con todo mi entendimiento te he buscado. Porque cuando yo conozco como Él, como es Dios, ¿a quién tengo? Que decía: yo en los cielos sino a ti. Es la misma idea, ¿no? Solo quiero buscarlo a Él. No me dejes desviarme de tus mandamientos. De nuevo tenemos una operación que es intelectual. Y en el versículo 11 va a decir lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde he guardado los dichos? ¿En mis entrañas? No, ¿cierto? En mi mente. He guardado tus dichos. He aprendido tu palabra para no pecar contra ti. Y eso va a regir mis emociones, cómo yo me siento en un momento dado cuando soy tentado, por ejemplo, o cuando caigo en un pecado ya directamente. Todas esas emociones, ¿dónde van a desembocar? Buscando a Dios, que es lo que enseña este salmo. El amor entonces se va a nutrir
de un conocimiento fidedigno de Dios. Necesito conocerlo bien. Y como Dios sabe eso, quiere que traigamos este conocimiento continuamente, siempre, a nuestras mentes. Y sigue diciendo el pasaje allá en Deuteronomio: amarás a tu Dios, recuerdas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, perdón, y todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, otra vez, y las repetirás a tus hijos. Las vas a enseñar, pero las vas a ir repitiendo, porque también te las repites a ti para tener mayor entendimiento y no se te olviden. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y una vez, como continuamente, Dios está diciendo: no te apartes de mí, aprende lo que yo digo, para que tus emociones, tu vida, sea dirigida de la mejor manera y no tomes una decisión que no conviene en el momento menos indicado. Cómo Dios nos cuida también por medio de su palabra. ¿Te das cuenta qué preciosa obra de Dios, cómo Él obra en nosotros? Y es un buen motivo de oración. Señor, ayúdame cada día a no apartarme de tu palabra, de tus dichos, que mi corazón esté siempre en ti. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y habla un poco de empatía, si se quiere. Hay un texto en Deuteronomio también que habla de cómo amarás al extranjero que vive contigo, le dice al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo sufrió la esclavitud, sabía lo que era eso y sabía lo que Dios hizo en eso. Por lo tanto, de esa misma manera, con ese conocimiento, tenía que amar al extranjero que vivía con ellos, amar a ese prójimo. También con un conocimiento de cuál es la obra que Dios hace y cómo podemos ver eso nosotros. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando comenzaste en la iglesia, tus primeros días, tus primeros meses? Cuando escuchabas la palabra de Dios, tal vez no entendías todo lo que se estaba diciendo y te quedabas con algunas cosas, pero un hermano te discipuló, te empezó a enseñar con toda paciencia, con mucho amor, para que en tu corazón empieces a guardar los dichos de Dios y a entenderlos y a vivir como Dios quiere que tú vivas. Por eso el Señor manda a ser discípulos. ¿Cómo? Así como nosotros fuimos tratados, vamos a tratar a los demás. No vamos a ver un hermano que no sabe la palabra o que comete errores por desconocimiento de la palabra y tratarlo mal porque es un pecador, porque es un ignorante, por lo que no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros también pasamos por eso y Dios puso hermanos amorosamente a nuestro lado para enseñarnos la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque conocemos la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros. Así funciona también el discipulado. No deberíamos decir, oye, tú tienes que discipular a alguien, debería nacer del corazón, ¿sí? Y manejar tus emociones en cómo enseñas a otro y te gozas en cómo el que va aprendiendo se goza descubriendo las verdades de Dios. Es tremendo. Hay una relación entonces estrecha entre nuestras emociones y nuestro proceso de pensamiento, nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Básicamente podríamos resumirlo así: el corazón piensa, las emociones responden. Por lo tanto, todo lo que se ve de mí en mis actos vienen de lo que yo estoy pensando, en lo que yo he sido enseñado o lo que yo estoy creyendo. Todo eso maneja mis emociones. Por tanto, los pensamientos con los que llenamos la mente deberían ser ¿cuáles? ¿Por qué? Porque van a jugar un papel fundamental en nuestras emociones, para bien o para mal. Por eso Moisés dice: llena tu mente con las cosas de Dios y las repetirás a tus hijos y las hablarás en tu casa. Y Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa no es un mandato, oye, lee, no, es el amor de Dios, la misericordia de Dios, tratando de ordenar tu vida para que tú actúes según lo que tú crees. ¿Qué vas a creer? Todo lo que tienes en tu mente lleno de la verdad divina. Esas cosas van a mover entonces mis emociones. Jesús dijo, perdón, allá en Mateo 12, el hombre bueno del buen tesoro
del corazón saca buenas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un corazón entregado al Señor, por eso dice el hombre bueno, que va a sacar las cosas del Señor, cosas buenas, tesoros buenos. Sin embargo, más adelante en el capítulo 15 va a decir, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etc. Va a decir una lista de pecados, malos testimonios. ¿Dónde? Del corazón. Cuando no tenemos la cabeza llena de los pensamientos de Dios, va a salir lo que hay, estas emociones locas, digamos, estas emociones que nos van a llevar a cualquier parte y obviamente, con lo que dice el Señor, a pecar. Simplemente eso. Maldito el varón, ¿sí?, que se aparta de Jehová. Es la misma idea que vimos al principio en el texto allá en Jeremías. Pero bendito aquel que ha puesto su confianza en Dios, que ha llenado su mente con las verdades divinas. Y vemos pasajes que nos enseñan esto. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, Pablo va a enfrentar a Pedro, porque Pedro hacía una cosa cuando estaba con los gentiles y hacía otra cosa cuando estaba con los judíos. Y él mismo estaba enseñando que Dios no hacía acepción de personas, pero actuaba de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque no tenía lleno el entendimiento de esas cosas, actuaba más por emociones. Pasajes más terribles, por ejemplo, y lo hemos conversado, de cuando Saúl pecó porque no cumplió el mandato completo que Dios le había dicho de destruir a los amalecitas, y salvó la vida, por ejemplo, del rey Agag. Y como le había perdonado la vida al rey, el rey viene, cuando lo llaman, viene muy contento. ¿Por qué? Porque su vida había sido perdonada. Y al rato después muere terriblemente por mandato de Dios. El mismo Samuel lo mató. ¿Por qué? Porque este rey estaba convencido. La verdad que él tenía es que no lo iban a matar, pero no era verdad, era mentira. Entonces, de lo que estamos convencidos, todo eso va a manejar nuestras emociones. ¿Cómo estaba el rey? Contento, estaba feliz. Si hubiese sabido la verdad, habría sido distinta la película. Y más adelante en Samuel también, ya en el segundo libro, vemos el pecado de David con Betsabé. David tenía que haber hecho un montón de cosas que no hizo. No siguió los mandatos de Dios. Tenía que haber ido a la guerra, tenía que haber estado allá, no lo hizo. Y en esa desobediencia, o mejor dicho, en dejarse llevar por sus emociones, terminó con más emociones que lo llevaron a un pecado terrible, o a varios pecados terribles. Dios nos enseña por medio de su palabra el costo de no pensar las cosas que Dios nos enseña, para que esas cosas motiven nuestro actuar, también nuestras emociones. Dios no nos dice que no tengamos emociones, todo lo contrario. Y vamos a ver en adelante cómo el Señor se goza cuando nosotros nos gozamos en Él. Y gozarse en Él ya es una emoción. ¿Por qué? Porque conocemos quién es Dios, conocemos lo que Él hace, vemos testimonios en nuestras vidas de cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos levanta, etc. Y eso mueve también nuestras emociones, pero en el Señor, de la manera correcta. Entonces la clave para controlar las emociones es llenar la mente con las verdades divinas. Y quizás, si terminando ahora esta reunión, saliéramos solo con ese pensamiento, sería quizás lo más lindo que puedes sacar hoy en tu vida. Si quieres controlar tus emociones, si no quieres tomar decisiones que te pueden llevar a mal, llena tu mente con las verdades divinas. Las emociones, entonces, y vimos, responde a lo que uno piensa o lo que uno entiende que podría ser la verdad, aunque uno esté equivocado. Lo vimos en el caso de ese rey, ¿no? Por tanto, no deberíamos confiar en las emociones. Es peligroso confiar en las emociones. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cómo sabemos cuando no hay que confiar en las emociones? Es difícil mientras no tengamos una mente entrenada en las cosas del Señor. Mientras no dejemos que Dios obre en nuestro entendimiento de las cosas de Él. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces si no controlamos las emociones, si no nos dedicamos a esto, si no hacemos un esfuerzo por ir más allá, vamos a hacer
como estos niños que no son enseñados, y vemos a veces en el supermercado, ¿no? Que les da pataleta y todo ese tema, que están sin control. Y vamos a hacer en nuestra vida exactamente igual, ¿no? Probablemente no vamos a tener pataletas no tan evidentes, pero vamos a estar descontrolados. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la pérdida del control te va a llevar ¿a dónde? A cualquier parte menos al Señor. Y cualquier parte menos al Señor siempre es pecado. La receta está clara. Tenemos que cuidar y educar nuestras emociones con las cosas del Señor. Pablo va a decir algo que es un poco triste en la segunda carta a los Corintios, enseñando esa cosa del corazón o cómo nos manejan a veces nuestras emociones. Va a la iglesia y le dice a los hermanos allá: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón, hablando del entendimiento de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, se ha ensanchado. Lo único que quiero darles a ustedes, dice Pablo, es todo lo que Dios me da a mí, ese conocimiento precioso de Él que te lleva a una vida preciosa también. Pero ellos no quisieron, ellos no querían. Dicen: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y cuando dice corazón, está hablando de las entrañas. Cuando Pablo dice nuestro corazón se ha ensanchado, está hablando del conocimiento que él tiene de Dios para transmitirlo a los hermanos. Pero que los hermanos no quieren. ¿Por qué? Porque sus emociones los llevaron a no querer. Porque estaban probablemente enojados con Pablo. Porque estaban confundidos. Porque estaban admirando a otros maestros y ya no querían nada con Pablo y no le querían decir. Él le estaba mintiendo a Pablo. Y vemos cómo estas acciones son promovidas por emociones fuera de lo que el Señor quiere, emociones engañosas. Pero ellos estaban convencidos de que tenían la razón. Es triste, es un versículo realmente triste, cómo nosotros mismos a veces podemos desechar la enseñanza de Dios porque estamos con algo turbio en nuestro corazón, que va a ser eso turbio, lo que va a manejar entonces nuestras emociones. Y tampoco al revés. A veces vamos a escuchar bien la palabra del Señor porque queremos escuchar de la palabra del Señor algo que nos produzca gozo, algo que nos emocione y digamos: aleluya, Señor. Y a veces vemos que la palabra del Señor no nos enseña algo para eso, e incluso a veces nos contrista. Y ahí tenemos otra emoción en Cristo, que es correcta. Por lo tanto, no busquemos las cosas a partir de nuestras emociones, sino que sometamos nuestras emociones a la palabra del Señor. Es lo que enseña la Biblia. Esto de no querer aprender la palabra del Señor, sea por algo negativo, o sea porque estoy buscando algo que me dé más euforia, no sé qué, es porque no estoy entendiendo realmente qué es la palabra de Dios y cómo afecta mi vida. Es como un niño. Voy a seguir con el ejemplo de los niños, porque en el fondo esto de las emociones nos manejen es casi como, o sea, en el fondo es inmadurez. Por eso los ejemplos de los niños son bastante buenos. Cuando un niño tiene mucho temor, se asustó grandemente por algo, va a correr a los brazos de la mamá porque sabe que allá está su refugio, ¿sí? Y nosotros actuamos a veces de la misma manera. Nos pasa algo que consideramos que es terrible, una aflicción tremenda, y vamos corriendo en oración al Señor, pero de la misma forma en que el niño va donde su mamá, sabiendo que es su refugio, pero nada más. Y no tiene idea todo lo que la madre es para él. Él va solo por una cosa, pero descarta todas las demás, porque es niño. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Vamos solo por el refugio en el Señor, porque somos niños. Y descartamos todo lo demás que Dios tiene para nosotros. Y es triste cómo perdemos usando nuestras emociones y no nuestro corazón. Porque no somos capaces. Vamos en oración al Señor y le pedimos lo que necesitamos y se nos olvida absolutamente dónde estamos yendo. Al trono de la gracia, donde está el Padre. ¿Quién puede llegar ahí? Nadie. Pero nosotros sí, porque Él en Cristo nos dio ese regalo. Por lo tanto, tenemos que ir como cuando Moisés se acercó a la zarza y Dios le dice: quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo.
Así debemos ir nosotros al Señor, con esa solemnidad. Y normalmente no lo hacemos porque se nos olvida, porque somos niños y no estamos bien ejercitados en la oración. Y la oración, y vimos hace un tiempo esto también, el que nos va a dirigir para ir en la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Y vamos a orar en el nombre de Cristo porque por los méritos de Él podemos entrar a ese trono de la gracia, no solos, a pesar de que seamos salvos. Y vemos entonces que toda la Trinidad está obrando en lo que yo estoy yendo a Dios en una aflicción, en una petición, en un anhelo, en lo que sea. Todo Dios funcionando en mi favor, y no lo considero. Porque necesito aprender qué es realmente la oración, cuál es realmente mi posición delante de Dios en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que debemos saber, llenar nuestra mente de eso para que cuando oremos, realmente derramemos nuestro corazón en el corazón de Dios. Y estoy hablando de esto. Junto con las emociones. Y qué preciosa oración va a ser esa. En Colosenses, y voy a ir a este texto, Pablo va a mostrar su amor a los hermanos allá. Y va a decir en el versículo 9, unos versículos de mucho ánimo. Dice, hablando de Cristo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros tenemos todo en el Señor, absolutamente todo. No necesitamos nada más, estamos completos en Él. Tenemos su amor, tenemos su poder, tenemos su gracia, y podemos decir muchas cosas más en las cuales nos estamos entrenando para que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Él, ¿sí? Pero como muchas veces no lo está, a veces queremos más las respuestas de lo que nosotros creemos que es correcto, o de lo que en donde yo estoy fundamentando mis pensamientos, mis creencias. Puede ser que yo en la teoría sepa este versículo y diga, Señor, qué tremendo lo que nos has dado, pero en teoría, pero en la práctica me importe más mi trabajo, no perder mi trabajo, que eso no pase. Dios contigo puede pasar lo que sea, pero no puedo perder mi trabajo, estoy exagerando la nota. O mi familia, no se vaya a enfermar con el virus alguien de mi familia, y nos ha pasado, ¿no? ¿Y a quién tengo primero? Porque mis emociones, yo voy a responder si se enferma un familiar, y uno dice, ni Dios quiere, Dios sabe, pero si muere un familiar, si pierdo mi trabajo, se me va a venir el mundo encima y voy a estar en una situación de aflicción tremenda en que nadie me va a poder consolar. ¿Por qué? Porque mis emociones se están moviendo en función de lo que a mí más me interesa, mi familia, mi trabajo, y puedes nombrar, no sé, toda la situación. Ves la situación que estás viviendo hoy día, qué es lo que más te preocupa, qué es lo que menos te gustaría perder. Eso es lo que está ocupando tu mente y eso es lo que maneja tus emociones, no Dios. Por eso este pasaje que Pablo enseña, que nosotros estamos completos en Cristo, tiene que ser lo que domine nuestra vida. Cualquier cosa que pase en este mundo, en el área que sea de mi vida, es temporal y está en las manos del Señor. No se le ha ido a Él para nada y está dentro de sus propósitos que yo amo con mi corazón, ¿o no? Si yo amo a Dios, amo todo lo de Dios. Eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros y nos quiere guiar de alguna manera a pesar en nuestra vida qué debemos pensar y cómo debemos sentir de acuerdo con esto que pensamos. Las emociones van a mostrar realmente qué es lo que creemos. De esa manera vamos a actuar. Mis temores que me lleven a tomar decisiones por causa de ese temor van a hablar, por ejemplo, de que no confío en Dios, que mi confianza no está puesta en Él. ¿Y qué decía Jeremías de eso? ¿Qué valoramos más?
Estaba hablando con un hermano hace poco y no me acuerdo a raíz de qué salió una película que se llama El libro de los secretos, que era un hombre ciego, que en el fondo el libro de los secretos que él tenía era una Biblia, pero había otro, que era el malo de la película, que quería apropiarse de este libro para que con las verdades que decía este libro, dominar emocionalmente a los demás. Las emociones tienen un poder gigantesco. Y esa película, que es una película para nada cristiana, una película absolutamente mundana, muestra esta verdad, cómo las emociones nos pueden dominar al punto de, básicamente, este tipo mató al que quería con tal de conseguir ese libro, con tal de dominar la mente de los demás. Dominar emocionalmente el resto, eso es ponerse en el lugar de Dios, absolutamente. Y a veces las emociones nos muestran también nuestra rebeldía. Cuando tú recibes un consejo de un hermano, del pastor, y te niegas a seguirlo, o te enojas porque te dan ese consejo, esas son emociones que están mostrando qué es lo que tú crees, que Dios no tiene la razón, que ese consejo no vale, pero tú estás absolutamente en lo correcto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, recuerda. O lo que decíamos recién, orar sin tener en cuenta que estamos entrando al trono de la gracia, o en un sentido positivo, y yo les comparto, a mí me pasó, cuando nos reuníamos en el templo, escuchar una alabanza que hablaba de las verdades de Dios y llorar, y me corrían las lágrimas escuchando y tratando de cantar entre el llanto lo que de Dios se decía. Emociones en el conocimiento de Dios. Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo, y esa es otra emoción, ¿no? Por la grandeza del Señor. Necesitamos entonces fortalecernos. Pablo dice en Colosenses 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Y qué vemos de Pablo acá? Básicamente está entregado en completo amor por los hermanos. ¿Qué hermanos? Los de la iglesia de Colosas, los colosenses. ¿Sí? Pablo entregado completamente y delante del Señor y escrito está acá, porque quiero que sepáis cuán lucha, como corriendo una maratón tratando de llegar a la meta, esa es la idea, sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y vemos al final de la carta que también esta carta va a ir a Hierápolis. Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es más, aquí está diciendo, yo no los conozco, pero los amo en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo en ustedes la misma obra que está haciendo en mí. Somos hermanos. Somos de Cristo. En Juan, en los devocionales que estamos haciendo, vimos, por ejemplo, en el final del capítulo 4, en 1 Juan, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo lo vas a amar? Acá, con el conocimiento de que ese Dios tremendo que te ama de esa manera a ti, que se dio entero por ti, también lo hizo por tu hermano. Es como tú y necesita las mismas cosas que tú. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a ti y a mí, ama también al que ha sido engendrado por él. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Mira la lucha que tengo por ustedes. No los conozco, pero sé quiénes son. Son como yo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde nos está llevando? A todas las verdades de Dios que hacen que nuestra vida sea espectacular, como ninguna otra. A que nuestras vidas sean gloriosas en Cristo. Todo ese conocimiento es lo que Él quiere que los hermanos tengan. ¿Cómo? Mediante el fortalecimiento del corazón. Y cuando habla corazón, está hablando del entendimiento, de las cosas divinas, para que todo lo que ellos hagan, todas las manifestaciones de emoción que ellos tengan, sean guiadas por eso. Para que sean consolados sus corazones. Y esa palabra consolados tiene sinónimos, exhortados y fortalecidos. Y podemos cambiar el consolados por fortalecidos, porque la idea es la misma.
dice Pablo, ustedes tienen que fortalecerse en el corazón. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros. Nuestro corazón tiene que ser fortalecido en las cosas de Dios para que nuestras emociones resulten según Dios y no según el pecado. Ese es el gran llamado que está haciendo Pablo. ¿Por qué? Porque los amo intensamente. El pasaje enseña lo que Dios quiere hablarte hoy a tu corazón. Fortalécete en las cosas del Señor porque te va a ir bien. Porque Dios te ama, porque es bueno y quiere lo mejor para ti. Quiere que bendecirte. Bendito el varón que ha puesto su confianza en Jehová. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Ten cuidado con eso. Llénate la mente de las cosas mías, dice el Señor. No es un versículo, pero es lo que estamos conversando hoy. Cristo amó a la iglesia de esa misma manera y murió por ella, mostrando este amor para que nosotros seamos llenos de Cristo, de la plenitud de Él, completos en Él. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, nosotros queremos eso para los otros también, y es lo que Pablo está mostrando acá. Ahora, amor en la práctica. A veces nos preguntamos, ¿cómo en la práctica, cómo podemos mostrar amor? Bueno, aquí tienes cómo. Fortaleciéndonos mutuamente, enseñándonos las cosas de Dios para no caer. Y si alguno ha caído, levantarlo, reconciliarlo, restaurarlo en las cosas de Dios para que sus emociones vayan de la forma correcta, no equivocada. Eliminar las rabias, los enojos o este corazón, estas entrañas, ¿no?, cerradas para no escuchar el buen consejo. Es más allá de todo el amor. El mismo Epafrodito en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 12, dice: os saluda Epafrodito, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Todos los hermanos buscando lo mejor para los hermanos. ¿Y qué es lo mejor para los hermanos? Una mente llena de Cristo, para que nuestras emociones hablen de Cristo. Fortalecer el corazón, porque también esta es la parte negativa, porque Dios va a juzgar exactamente eso. ¿Qué has dispuesto tener en tu cabeza? ¿En base a qué estás tomando tus decisiones? ¿Qué es lo que más te importa hoy? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo que tienes acá? Eso que la Biblia llama corazón, el entendimiento de las cosas de Dios. Si no tienes eso, Dios te va a juzgar por eso. Y va a haber consecuencias por el pecado. Y obviamente el mundo va a tener también consecuencias porque no las tiene, porque no las cree. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14. Dice el necio, ¿dónde? ¿En sus entrañas? No. Dice el necio en su corazón, en su mente, no hay Dios. Y por eso va a ser juzgado. Nosotros vamos a ser juzgados por lo mismo. Por lo tanto, debemos ser rigurosos, amorosos y buscar siempre estudiar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, como dice el versículo 4, guiados. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas que muevan tus emociones. Cuidado con eso. Busquemos siempre la guía del Espíritu Santo en la palabra de Dios para que eso llene nuestras mentes, nuestro corazón, ¿sí? Guiados, enseñados por Él. Pablo también habla a los Efesios y está haciendo una oración hermosa en el capítulo 3. Y en Efesios capítulo 3, en el versículo 16, va a decir en esta oración, rogando a Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nos va a fortalecer, y voy a ir al griego, perdón por esto, pero este verbo, fortalecer, consolar, es parakaleo, y está diciendo que vamos a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
por el Paracletos, por el que fortalece, por el que consuela. ¿Te das cuenta? Cuando uno empieza a ver estas verdades de Dios, uno se maravilla. No lo hace cualquier persona, lo hace el Espíritu. Aquí el que fortalece es el que te fortalece. Y con la fortaleza que Él te da, tú puedes fortalecer a otros que necesitan fortaleza. Eso lo dice en 2 Corintios, en el capítulo 1, pero con la palabra consuelo, que es la misma. Para que seamos consolados con el consuelo con que fuimos consolados, ¿te acuerdas? Exactamente la misma idea. Enseñados por el Espíritu Santo, siempre. Hay salmos que nos muestran cómo Dios dirige nuestras emociones. Y hay un salmo muy conocido, el Salmo 145, que lo cantamos también. Y dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Cómo está tu corazón ahí? ¿Tus entrañas? En la misma línea que tu corazón, que tu mente, exaltando a Dios porque Él es el Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, porque yo sé quién eres tú. Por eso todo mi ser, mis entrañas, mi mente, te alaba y te bendice. Eso es lo que está diciendo David en este salmo. Grande es Jehová. ¿Por qué dice eso? Porque lo conoce. ¿Lo conoces tú? Eso es lo que Dios quiere. Para que cuando tú sepas esto mismo, que grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y que su grandeza es inescrutable, lo vas a alabar siempre, y vas a esperar su guía siempre, y vas a buscarlo siempre, como decía el salmista en el Salmo 119, para no pecar contra ti, para tomar la mejor decisión, para que mi vida sea realmente y se muestre en mis emociones plena en Cristo. Y yo quiero eso para ti hoy. Dios también. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos rogar hoy que sigas obrando en nuestros corazones, entendiendo por eso que tu palabra siga obrando en nosotros, moldeándonos, dándonos confianza, fe segura en ti, de lo que sabemos de ti, y en esa aprender de Cristo también, ir amándolo más y más, que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, te amen siempre. Solo podemos hacer eso, conociéndote más y más. Y rogamos tu ayuda, Señor, en eso. Hoy, mañana, cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré.
Hola hermanos, vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte las gracias por la reunión de hoy, gracias porque podemos estar unidos viendo y cantando estas alabanzas, Señor. También pudiendo ver a los hermanos, Señor, y escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, nos llamas a crecer, Señor, y también crecer como iglesia, Señor, crecer como hermanos. Te queremos pedir, Señor, que esto guíe nuestros corazones, que no olvidemos, que podamos seguir durante la semana acordándonos de ti, acordándonos de nuestros hermanos, y que también podamos glorificarte, Señor, como un cuerpo. En el nombre de Jesús, amén.